Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Frente esta mañana. Esta mañana del jueves 29 de enero. Mire ustedes como ya prácticamente está por concluir el primer mes de 2026. Agradezco la presencia hoy de Jacqueline Foglia, exdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones. ¿Qué tal, Jacqueline? Bien, muy bien, aquí con frito, muy contenta. Sí. ¿Qué tal su vida? Muy bien. Me alegra mucho Muy escuchar bien, eso. con mucha esperanza. Don Guillermo Matamoros, ya me va a decir por qué con mucha esperanza. Sí. Todos estamos con esperanza, Yo soy uno de ellos. Solo que por mi profesión, por la naturaleza crítica de mi profesión, hay veces que pareciera que no tengo esperanza, pero ni modo, es la naturaleza del periodista. Pero sí tengo esperanzas. Don Guillermo Matamoros, gerente regional de la Asociación Hondureña de Maquiladores. Como a don Guillermo lo conozco desde hace décadas y además somos amigos y con la familia, entonces yo sé cuando anda preocupado por su rostro, sé cuando está preocupado, sé cuando está sumamente preocupado, sé cuando está relajado y sé cuando su rostro refleja esperanza. Bueno. Y hoy lo veo con rostro de esperanza. Sí. ¿Bien definido? Muy bien definido, Renato. Buenos días a todos, Jackie, Renato, Sí. y a Hola, toda la sociedad. Y sí, yo creo que es fundamental tener esa esperanza, ¿verdad? Y siempre trato de pedir al Señor mantener la esperanza. Y yo creo que eso nos da aliento. Pero la esperanza no es suficiente. Correcto. Así es. Sino, me parece a mí que es importante sumarle a esa esperanza, lo primero, diseñar lo que queremos, dónde queremos llegar, cómo vamos a llegar. Y no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Diseñar esa estrategia y esa hoja de ruta que nos permita llegar a la Honduras soñada. Correcto. Falta Julio Raudales, el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras y rector de la Universidad José Cecilio del Valle, que está por ingresar a Televicentro. Yo ayer llamé a Guillermo. Yo quiero un programa diferente mañana, le digo. Ilustrativo. Porque ¿cuántas veces no ha venido a frente don Guillermo Matamoros, Jacqueline Foglia, el que está por llegar, Julio Raudales, a debatir sobre lo mismo? Tenemos años de estar debatiendo sobre lo mismo. Y ayer dije, hasta yo me canso de tener la misma temática. Entonces me puse a llamar a algunos economistas, no a ustedes, porque claro, ustedes son los panelistas. Me puse a consultar y elaboré un guioncito para que ustedes me digan si están o no de acuerdo. Jacqueline Foglia no tiene... Sí. Yo le iba a dar la mía. Vaya, pues. No, sáquenme otra copia para que le den copia a ella y además otra extra para mí, porque yo lo tengo aquí en la computadora. Me puse a elaborar unas preguntas básicas para dinamizar el programa. Si ustedes me dicen que están de acuerdo con lo que proponemos ahí en ese esquema o qué hace falta,
pero todo con el ánimo que estos 4 años sean prósperos para los hondureños. Que haya prosperidad para los que invierten, para los pequeñitos, para los medianos y hasta para los grandes empresarios. Que todo aquel que invierte capital en Honduras, ya sea nacional o extranjero, le vaya bien. Porque si le va bien al capital nacional y extranjero que invierte, y mire que aquí hay un montón de hondureños, pequeñitos emprendedores, que invierten, consiguen prestado e invierten y así van creciendo y así van creciendo. O sea que estoy hablando de una gran parte de la población nacional. Entonces, voy a comenzar con lo que he elaborado para que lo discutamos. ¿Usted traía una agenda específica? No. ¿Usted traía agenda específica? No. Ni Julio la trae. Pero antes, Lucecita, solo permíteme. Porque creo que el titular del programa nos va a introducir mejor a esto que tenemos hoy en Frente a Frente. Adelante, buenos días, Luz. Muy buenos días. En pantalla el tema de hoy jueves para que pueda opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y también a través de cada red social de Frente a Frente HN. ¿Qué necesitamos para que la economía realmente despegue? Esa es la pregunta de hoy. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo el programa también a través de 3 plataformas digitales, Facebook, TVC Play y también a través de YouTube para que pueda seguirnos también a través de estas redes, recomendarla a un familiar en el extranjero para que también pueda ver Frente a Frente. La pregunta de hoy, se la repito, ¿qué necesitamos para que la economía realmente despegue? 9773-6065, Frente a Frente HN, los 2 medios para que usted pueda enviar su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. La pregunta es sencilla y hasta trillada. No sé cuántas veces y cuántos programas en las últimas décadas han hecho la misma pregunta. O sea que la pregunta no es novedosa, pero el contenido sí va a ser novedoso, se los aseguro. Por eso los invito a que se mantengan pendientes. Ya sabía yo que algo me estaba desconcentrando y ya sé qué es lo que me desconcentraba. Viene llegando el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio Raudales. En este momento le ubicamos el micrófono. No se preocupe, amigo, yo sé que es el tráfico. No fue el tráfico. Lo chocaron. Bueno, es que no le fue bien hoy al rector don Julio Raudales. ¿Me le traen una copia, por favor, a Julio Raudales? Ya se la debo. Vamos a ver, apresurémonos con ese micrófono. Quiero que Julio, ojalá que me haya venido escuchando, para que así no tengan que repetir. Bienvenido, rector. Sí. Es un gusto. Muy bien. Julio. Aquí vamos con la primera. Vamos con la primera, por favor. El primer cuadro. Voy a evitar. No, aquí lo voy a dejar. ¿Qué necesitamos para que la economía realmente despegue? Reforma para atraer inversión y generar empleo. Ahí dice atraer, pero es atraer, me disculpan. Ayer me puse a las 3 de la tarde y por más que lo revisé para que no salieran errores, me salen. Honduras necesita certeza jurídica real, no solo en el papel. Reglas claras y estables para la inversión nacional y extranjera. Respeto a los contratos. Menos discrecionalidad política en decisiones económicas. Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay empleo. Ok, pero como ahí me salió lo de la reforma fiscal, más equidad, más eficiencia. No se trata solo de cobrar más impuestos, sino de cobrar mejor. Combatir la evasión y el contrabando, simplificar el sistema tributario, revisar exoneraciones para que beneficien al desarrollo y no a privilegios. ¿Cuántas veces le escuché yo a Memo Matamoros en los 4 años de Xiomara Castro que la empresa privada no se oponía a la revisión de exoneraciones? ¿Se lo escuché o no se lo escuché? Sí, a Julio Raudales se lo escuché también. Jacqueline Foglia creo que se lo escuché más de alguna vez. Porque el Estado necesita recursos, pero la economía también necesita oxígeno.
Vayamos al primero. Y comencemos por aquí. Ustedes son economistas, Jacqueline tiene experiencia en la administración pública y mucha, si tuvo un cargo relacionado con las inversiones en la mayor parte del gobierno de Xiomara Castro. Guillermo Matamoros se desempeña como ejecutivo en un rubro muy importante para el país, que es la maquila. Don Julio Raudales también es un conocido economista, rector de una importante universidad privada del país. ¿Ustedes creen que es correcto que yo haya puesto en primer lugar que es fundamental, y aprovechemos estos 4 años, hacer reformas para atraer inversión y generar empleo? ¿O ya están las reformas? ¿O ya está el marco jurídico hecho para atraer inversión? Y esos puntitos básicos que enumeramos ahí, que Honduras necesita certeza jurídica real, no solo en el papel, reglas claras y estables para la inversión nacional y extranjera, respeto a los contratos, menos discrecionalidad política en decisiones económicas, porque sin confianza no hay inversión y sin inversión no hay empleo. No voy a premiar hoy al rector porque llegó un poquito tarde con la primera participación. A Jackie tampoco, porque llegó de segunda. Él llegó desde las 6:15 que yo entré. Ya miré a Memo Matamoros leyendo. Don Guillermo. Bueno, yo creo que ha planteado muy bien uno de los temas. Yo quiero comenzar de que el eje debería de ser aumentar la productividad. Estaba planteado en el documento, usted más joven. ¿Y de qué estamos hablando? Producir más con lo mismo. Si usted pone una empresa, 2 empresas iguales, una panadería, digamos, exactamente iguales, pero hay una que produce más que la otra, con la misma maquinaria. Esa es una empresa que tiene más productividad. Creo que en Honduras perdimos el énfasis en la productividad. ¿Y cómo se soluciona? Con mucho de lo que usted está diciendo, ¿verdad? Seguridad jurídica, un sistema tributario adecuado, incentivos fiscales que son necesarios. Podremos tener puntos de divergencia como un elemento de competitividad, pero manejados con mucha transparencia. Infraestructura, logística y todos esos aspectos que son cruciales. Yo le pondría eso como norte, porque, y eso nos lleva a un punto, ¿cuál va a ser el papel de los gobiernos? El papel de los gobiernos no solo es estar repartiendo bolsitas o repartiendo transferencias, sino que crear las condiciones para que esa productividad se modifique. Eso hizo Estados Unidos históricamente, que crecía la productividad. Eso hizo China en el momento actual y que le ha permitido sacar a mucha gente de la pobreza. Necesitamos romper lo que hemos venido haciendo, lo mismo, pero poner como foco la productividad. Y creo que ya nos va a quitar el trabajo a Julio y a mí, porque usted, leyendo el guión, creo que tiene todas las reformas que son necesarias para alterar la productividad. Ahora, y el otro elemento, formalicemos la economía. Ya vamos a llegar ahí, Pero esa productividad, ese ideal que tú tienes, Guillermo, de que nos volvamos un país con más productividad, solo se llega cuando se comienza por el ABC, ¿verdad? Y el ABC de todo esto está en la certeza jurídica real para el que invierte, reglas claras y estables para la inversión nacional y extranjera, respeto a los contratos. Y este puntito me gustaría que lo analizáramos con más profundidad. Menos discrecionalidad política en decisiones económicas. Yo creo que se entiende eso, ya el rector se está preparando. Menos discrecionalidad política en decisiones económicas. Jacqueline Foglia. Bueno, así como le mencioné al inicio, que yo estoy con mucha esperanza, porque de veras que especialmente en el área de inversiones tenemos una gran oportunidad ahorita. Y antes que todos los puntos que usted ha puesto ahí, Renato, es que nosotros necesitamos enfocar esfuerzos y necesitamos
dar ese mensaje positivo, empezando por el representante principal de nosotros, que es el presidente de la República en este momento. Él ya dio algunas señales positivas a la inversión, que una es cuidar la inversión existente. Él se movilizó cuando era presidente electo a San Pedro Sula a hablar con las autoridades de una de las maquilas que tenía planes de movilizarse a El Salvador con sus operaciones. Y aparentemente pues han habido algunos mensajes positivos y parece que esa maquila se va a quedar. Tal vez Guillermo nos puede decir. Correcto, porque se habla de 5,000 empleos que pudimos haber perdido. Es eso. Y después que inicialmente, es decir, se reunió con un grupo de inversionistas existentes, porque para atraer inversión, primero hay que cuidar a la inversión existente. Antes de traer inversión nueva, usted cuide a los que ya tiene. Cuide a los grandes empresarios, cuide a los medianos empresarios y cuide a los pequeños empresarios. Entonces, esas señales él las está dando que, ¿qué hacemos con los que ya estamos? Hablemos con los que ya tenemos. ¿Qué necesitan para aumentar número de empleos? ¿Qué necesitan en el área de burocracia, verdad? Que les quitemos burocracia. ¿Qué necesitan los que tenemos? ¿Verdad? Y motivar a la gente que hay como un nuevo espíritu y dar un mensaje de positivismo. Luego viajó a Estados Unidos, que es nuestro socio comercial más importante, y a Israel, que tenemos unas, unas potenciales inversiones estratégicas o inversiones en tecnologías. Entonces, está dando las señales correctas. Y eso es lo que queremos, es que antes de que se pueda hacer eso, necesitamos los líderes y las autoridades que todos se pongan en la misma página enfocados, pero con un sentido de positivismo, que Honduras es un buen país para invertir. Si nosotros mismos no lo pensamos, si nosotros no lo damos a conocer, ¿por qué es que va a venir alguien más a convencernos de que es bueno para invertir? Porque solo ha estado en el papel, por eso la propuesta que Honduras necesita certeza jurídica real. No solo en el papel, si el país es bonito, el problema es que nos ha faltado esa certeza jurídica. Y existen todas las leyes, ahí están todos los estamentos de inversión, existen. Nosotros teníamos pues en la página web del CNI, antes de que cambiaran a la plataforma digital de inversiones, es decir, está todas las leyes y traducidas al inglés y autorizadas legalmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores existen. Entonces ya está todo el estamento jurídico y ahora es simplemente seguirlo y aplicarlo sin la discrecionalidad que usted menciona. Ahí vamos al puntito, ahí vamos a ese puntito, menos discrecionalidad política en las decisiones económicas. Si ya tenemos el marco jurídico, lo que necesitamos ahora es que se respete ese marco jurídico y haya menos manoseo político del organigrama jurídico que tenemos para traer inversión. Don Julio Raudales. Gracias, Renato. Sí, en efecto, creo que lo que los colegas han dicho es completamente cierto. Hay algunos elementos que creo que hay que matizar también ahí. Es cierto que hay un estamento jurídico que propicia el ingreso o la entrada de capitales al país y el deseo de que los inversionistas nacionales también pongan negocios. Pero hay que tener claro también, hay que decir también, Renato, que las reglas no están totalmente claras. Poner un negocio en Honduras es sumamente costoso y eso lo puede decir cualquier persona o cualquiera de los que en algún momento hemos intentado. Tú me lo dices por la simplificación administrativa. Y por el clima de negocios en general, ¿verdad? No es, el tema de simplificación administrativa es un tema con el que se ha estado trabajando, se ha estado luchando desde los años 90, Renato, que se instauró el primer Programa Nacional de Competitividad del país y que recuerdo que se le dio su ejecución para que fuera más fácil a una fundación, a la Fundación para el Desarrollo de las Exportaciones, a FIDE, no sé si te acuerdas. Claro, de eso. sí. Bueno, se estuvo trabajando fuertemente con FIDE para implementar adecuadamente un programa que permitiera esa facilitación administrativa que hiciera que poner una empresa en el país no fuera tan complicado. Pero lamentablemente no ha existido la voluntad política para hacer eso realidad. Renato, en California, por ejemplo, nace una empresa cada minuto. ¿Por qué? Porque en países como esos, como los Estados Unidos, como Singapur, en los países adelantados, y en algunos países que están en desarrollo, pero que tienen reglas mucho más claras, es más sencillo. Vos llegás a la oficina, a una sola oficina, y ahí únicamente te dan un manual, te dan
una guía y te dicen, usted vaya, ponga su negocio con esta guía, haga todo lo que la guía dice. Vos vas a poner tu negocio ahí, no tenés ningún problema. No tenés que estar yendo a esperar a que te den un permiso de explotación o cualquier cosa que te piden. Simple y sencillamente pones tu negocio y luego llega el burócrata así a inspeccionar que tenés las reglas cumplidas. Acá en Honduras, poner un negocio, cualquier tipo de negocio, te puede tomar entre 8 meses y hasta 2 años. Bueno, pero yo creo que ha llegado el momento que nos preguntemos por qué. Si yo hasta lo cuento con hilaridad, Jacqueline, ¿cuántas veces no ha venido Guillermo Matamoros aquí, don Julio Raudales y usted misma? Y siempre estamos con que los gobiernos de turno están trabajando fuertemente en la simplificación administrativa. Y resulta que se va ese gobierno, viene otro. Correcto. Y seguimos hablando de que el cuento es el debe mismo cada 4 materializarse años, la simplificación administrativa. Yo creo que esta es una coyuntura para decirlo y generar conciencia en las nuevas autoridades. Si eso es un obstáculo para que venga inversión al país, ¿qué es lo que hace falta para simplificar todos esos trámites, Guillermo? Bueno, yo creo que tenemos que cambiar esa idea, que es histórico, viene desde la Hacienda española, ¿verdad? Nos encanta burocratizar y enredar todo. Y el que llega a un cargo público empieza a inventarse cosas. Al contrario, Censu en otros países es mucho más rápido. O sea, el objetivo no es tener un empleado que esté inventando cosas, el objetivo es que las empresas se creen rápido, ¿verdad? Entonces, necesitamos cambiar absolutamente, porque yo siento que se han hecho esfuerzos, pero seguimos básicamente igual. Todo es enredado, todo es complicado, queremos controlar todo y no controlamos nada. Entonces hay que cambiar esa forma de ver las cosas, ¿verdad? ¿O no será por corrupción? No será por corrupción. Es que ya, por favor, tenemos que decir las cosas como son. Si tenemos marcos jurídicos, ¿cómo es posible que todavía sea engorroso instalar una empresa en el país? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Quien viene a invertir, si es en materia que afecta al ambiente, ya conoce los requisitos para invertir en energía térmica y lo que sea. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo he llegado a la conclusión que es que aquí los funcionarios piden coima para poder inscribir una empresa. Dejan la puerta abierta, el estamento legal, Renato. Y por eso digo yo que no solo se trata de que ya existe el encuadre, hay que cambiarlo y tenemos que cambiar nuestra mentalidad para entender que lo fundamental acá es que la empresa, cualquier empresario, cualquier emprendedor tenga la facilidad de establecer su negocio sin que haya tanta traba burocrática, ¿verdad? Por ahí debemos empezar y evidentemente son un montón de cosas más que están puestas en estos... Aquí, Julio, cada quien interpreta la ley. Muchos funcionarios públicos no llega y no, es que esto es así. No, mire, un abogado le dice esto no es así. Entonces, pero cualquiera le interpreta la ley. Es una forma como para reproducir, para crear la necesidad del que esté en la burocracia, empieza a inventarse cosas ya para tratar de perpetuarse en el puesto. O esperando el momento que alguien le ofrezca dinero para que le agilice los trámites. No puede ser que sigamos en esto. Ahí es donde viene eso y viene esos cambios de mentalidad que puede decir, pero también la desconfianza que tenemos. Nosotros partimos desde el punto de que el inversionista viene a robar. No, literalmente. Es que yo siempre decía, aquí todo el mundo habla de que hay que atraer las inversiones y las inversiones son buenas, pero odio al inversionista. El odio al inversionista. La persona que invierte es un ladrón. ¿Me entiende? Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad y entre la burocracia estatal, tanto a nivel del gobierno central como al nivel de los gobiernos locales, ¿verdad? En las municipalidades, eso se les va metiendo ese gusanito y entonces ¿cómo voy a agarrar? Porque esta persona se está robando, porque hace dinero, porque invirtió, porque está más bonita su establecimiento, está robando. Entonces tenemos que cambiar eso de que los inversionistas no vienen a robar, vienen a poner su dinero a que les dé rédito. Es decir, porque igual puede uno poner una empresa y darle rédito como ponerlo en el banco con menos riesgo y que el banco le dé menos rédito porque
menos riesgo, ¿verdad? Entonces, es eso, el concepto de la inversión para el crecimiento y para el enriquecimiento, porque el enriquecimiento no es malo. Entonces, es eso. Y el segundo punto, que también, que yo por eso es que tengo esperanza, es porque somos un país joven. Y los jóvenes, especialmente todos estos que han crecido completamente digitales y todo, ellos tienen otro concepto de la información y la seguridad y la confianza en la información digital, que nosotros que no nacimos en esa época, que aprendimos en el camino, todavía necesitamos confiar en un segundo archivo, esto, que lo otro, que la notaría, que la estampita, que esto, que firme aquí, que el visto bueno. Entonces, la agilización, y por eso es que me gusta que haya más jóvenes en los gobiernos para que con sus ideas vengan y cambien, es decir, simplemente ya esto no se tiene que hacer de esta manera. Entonces, es ese cambio de que nosotros tengamos mayor confianza en los sistemas tecnológicos de archivo y de trámite. Mira, otro de los temas que es prioritario, sí, Julio, y hoy hemos buscado este mecanismo para no improvisar tanto, sino para tener un guión. Y ustedes pueden estar o no de acuerdo con esto. Ahora, yo no soy economista. Yo es que he consultado, he leído y en función de eso he elaborado el guión para que ustedes lo debatan. Pero estoy consciente que estos son cosas que hay que resolver para que despegue nuestra economía. Reforma fiscal. Sí. Más equidad, más eficiencia. Quiero verlo en pantalla, por favor. No se trata solo de cobrar más impuestos, sino de cobrar mejor. Combatir la evasión y el contrabando. ¿Creen que en Honduras hay evasión y que hay contrabando? Pero por supuesto. Por supuesto, me dicen aquí. Simplificar el sistema tributario. ¿Creen que hasta eso es engorroso o no? Ahí me lo dicen después. Revisar exoneraciones para que beneficien al desarrollo y no a privilegios. Aquí ha venido mucho empresario que me ha dicho, Renato, si nosotros estamos dispuestos a que se revisen todas las exoneraciones. Y las que ya se beneficiaron de las exoneraciones, las que se han posicionado como empresas sostenibles, pues esas ya no lo necesitan. ¿Cuántos empresarios no me lo han venido a decir aquí? El Estado necesita recursos, pero la economía también necesita oxígeno. Sobre esto que ve ahí en pantalla Julio Raudales, ¿qué nos puedes decir? Bueno, primero, es evidente que el país tiene un sistema tributario completamente ineficaz, Renato, que si bien es cierto, capta recursos y logra que la carga tributaria del país equivalga al 17% del Producto Interno Bruto, deja sin tributación a un montón de personas que deberían de pagar y carga con excesivos tributos a otro montón de personas que por sus ingresos no deberían de tenerlos. Entonces, eso es lo que se llama un sistema tributario regresivo. Un sistema tributario en que, y eso está medido, por ejemplo, el 10% de la población más pobre carga con un 40% de su ingreso que tiene que pagar en forma de impuestos, mientras que el 10%, que es menos pobre en la población, paga apenas el 17% de su ingreso en impuestos. Entonces, ya con ese primer elemento, sabes que tenés que hacer una reforma. Por otro lado, como bien decía Guillermo, el esquema tributario en el país es sumamente complejo. Tenemos una gran cantidad de cargas, de tributos, de distintas formas de cobrarlos, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, y esto definitivamente también afecta la confianza que puede tener cualquier inversionista, cualquier persona que quiera venir a poner un negocio acá en el país. Entonces, hay una multiplicidad de problemas en el esquema tributario que no vamos a resolver mientras no cambiemos, como decía Jacqueline, no cambiemos nuestra mentalidad, mientras no empecemos a pensar que lo importante en el país es generar riqueza, que lo importante en el país es que más y más y más personas ganen una mayor cantidad de ingresos. Cuando nosotros cambiemos nuestra mentalidad y dejemos de ver a la persona que quiere ganar dinero como alguien que lo que quiere robar, por ejemplo, entonces las cosas van a cambiar. Entonces creo que son elementos que hay que considerar si es que de verdad queremos un verdadero cambio en el país,
Y ojalá que esta oportunidad que tenemos de un nuevo comienzo con estos 4 años, de verdad empecemos a trabajar para que las cosas vayan cambiando. Yo agregaría, Renato, un poco de lo que usted decía, un poco el control, porque los incentivos fiscales, o las exoneraciones, exenciones, todo lo que llame, tienen un propósito, pero además hay que controlar que se usen bien, Claro, que no se pueda de eso avisar. se trata. El tema del Así control es fundamental. En el tema en general de los incentivos fiscales de algunas empresas, en muchos de los casos se utilizan como un elemento de competitividad. ¿Por qué? Porque algunos países, o no algunos, todos los países del mundo están utilizando este tipo de incentivos fiscales para atraer inversión. Entonces, bueno, pero lo importante es el neto. Ok, si yo tengo exoneraciones, pero ¿cuánto genera la actividad que yo tengo? Y le pongo un ejemplo. Hemos hecho algunas estimaciones y por cada empleo generado formal se pueden generar alrededor de 40.000 lempiras en recaudación. Bien interesante, entonces eso le da dinamismo al sistema, porque hay todo un círculo virtuoso cuando el empleo es formal. Por eso vuelvo al principio, es necesario formalizar la economía con empleos prósperos, que la gente paga sus impuestos porque va a consumir. Para que este consuma va a comprar pollo, va a comprar refresco, va a comprar ropa, y esas empresas también van a generar renta, ¿verdad? Igual va a haber, hay ejemplos muy claros, municipios muy claros. Usted tiene Choloma, Villanueva, cómo el círculo virtuoso ha permitido que estas ciudades crezcan en desarrollo humano. Hay mucho que mejorar, sí, pero la necesidad de formalizar la economía, y esto está relacionado con el sistema tributario que usted menciona. Ahora miren, este es un buen momento para decirlo. Como lo hemos discutido infinidad de veces, esto no es nuevo, como dice el Eclesiastés. Esto ya fue discutido hace años, hace décadas. Esto que estamos diciendo hoy no es nuevo. Si lo debatieron en su momento Toño Mazariegos, lo comentó Germán Alan Payet en su momento, lo comentó Napoleón Mairena III. Sí, esto yo lo vengo escuchando desde los años 60. Por eso hay que decirlo hoy. La economía hondureña no despega porque el problema no es falta de ideas, es falta de decisión política. Correcto. Y en eso el nuevo presidente debe amarrarse la faja. Si esto ya lo discutieron en el pasado, economistas relevantes de la década del 60, 70, 80, 90. Esto hubo un montón de periodistas que me antecedieron que ya lo tenían como tema editorial o como noticias de primer orden. Y si ya lo sabemos desde hace tiempo, ¿qué puede haber ocurrido en Honduras para que el país se haya quedado atrasado? Faltó una decisión política clara. Y lo que uno espera de este presidente es que tenga claras las cosas y tenga decisión política para cambiar esto. No puede ser que sigamos hablando que el país necesita de simplificación administrativa. Yo estaba en la escuela y escuchaba en la radio que hablaban que el país necesita eso. Sí. Y seguimos hablando que necesitamos simplificación administrativa. No, eso sí. Y todo lo que se ha dicho. Sí. No, pero en la parte de la parte fiscal, y yo solamente quiero mencionar una cosa que yo abogué mucho mientras estuve en el Consejo Nacional de Inversiones, y estuve muy molesta cuando lo presentaron al Congreso, que es la Ley de Justicia Tributaria, que esa se tiene que remover del Congreso. Se tiene que remover simplemente porque no es una buena ley. Punto. Y yo se los puedo decir porque yo trabajé en eso. En cuanto a mí me mandaron el primer borrador, lo analicé con mi equipo y vimos que simplemente nosotros nos quitábamos incentivos fiscales como país y nos hacíamos menos competitivos en comparación a nuestros pares comerciales. Entonces, no es una buena ley cuando uno hace menos competitivo al país. Esa es la definición, no es una buena ley. Ahora, que se necesitan reformas fiscales, sí, claro, pero no algo así.
algo que venía completamente a cambiar, nadie le entendía, era como que nos queríamos inventar Honduras, un pequeño país que no es tan fuerte en comercio, nosotros nos queríamos inventar figuras de comercio internacional o figuras que nadie le iba a entender, que los abogados llamaban y decían, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Verdad? ¿Esto es una zona libre, es una zona franca? ¿Qué es? No se puede hacer eso. No se puede dar esas señales al mercado internacional de inversionistas de algo que no se sabe qué es. Okay, las cosas tienen que tener una certidumbre para atraer la inversión. Entonces, esa ley no, que sí se tiene que reformar y Guillermo, ¿verdad? Es decir, que él ha estado pues, trabajando muy de cerca con el Consejo de la Empresa Privada, ya tenían cómo se iba a hacer la revisión de las exoneraciones. De las exoneraciones, cuáles estas, pero se iban a revisar, es decir, dentro de cada régimen. No decir, voy a cambiar todos los regímenes, que el de fomento de turismo, de la agricultura, de maquila, de call center. No se puede hacer. Se tiene que ir y se tiene que ir viendo qué necesita. Entonces, eso es lo que yo diría en esta parte fiscal. Además de que hay muchas otras cosas, pero eso, quiten esa ley porque da una muy mala señal. Ay, que no se convirtió en ley siquiera. Sí, ¿Y tú crees que en este gobierno, si nacionalistas y liberales se opusieron, van a aprobar esa ley que no la pudo aprobar libre en las 4 legislaturas pasadas? Bueno, tengo que ir a una pausa comercial. Yo estoy claro, estoy seguro que ustedes, por lo que dijimos hace algunos minutos, que pareciera que el Estado hondureño no impulsa la economía, la frena. Tantos años hablando de lo mismo y el país no es capaz de crecer económicamente de manera sostenible, 7, 8, 9 y 10%. ¿Qué les quiere decir eso? ¿Qué les quiere decir eso? Que el Estado no ha impulsado la economía, la ha frenado. Y hoy lo que tratamos, y por eso los invitamos a ustedes, es de decir las cosas como son, desenredar esa madeja, esa telaraña y aprovechar esta esperanza que tienen todos ustedes, y yo me incluyo que sí tengo esperanzas también, en un gobierno eficiente estos próximos 4 años. No he escuchado a Julio si tiene esperanzas o no. Quisiera tener esperanza. Bueno, menos optimista, Julio, menos optimista, Julio. Antes de ir a la pausa, siento que el gobierno como tal pesa mucho, no solo en términos de cuando uno mide el gasto sobre el PIB, sino que en la mentalidad. Si quienes crean riqueza son las empresas. El gobierno no debe andarse metiendo en lo que no se tiene que meter, que cobre bien sus impuestos, está bien, que provea bienes públicos. Eso es lo importante. Que dé apoyo donde tiene que apoyar en educación hasta cierto nivel o en salud, que no son bienes públicos puros, pero hay partes que sí son. Pero le damos demasiado peso. Entonces, eso está relacionado con lo que usted dijo. Entonces, llega cualquier funcionario público, se pone los moños, después viene la corrupción. Porque, mire, tenemos tanto de estar hablando de política, tenemos 15 años de estarnos peleando y le damos menos énfasis al tema económico, que es la forma como se crea prosperidad. Ahí es donde se crea la prosperidad. Las empresas son las que van a innovar. Obviamente los gobiernos juegan un papel, pero no le demos tanto el peso. No son los gobiernos los que van a definir exactamente, son las empresas las que le van a dar dinamismo a la economía. Y vamos a venir con esto, que ven en pantalla ustedes. Vamos a venir con esto. Reforma del Estado, menos burocracia, más resultados. Vamos a ver, si me quitan el tema para que la gente lo lea, por favor. Gracias. Reforma del Estado, menos burocracia, más resultados. El aparato estatal debe ser más pequeño, más ágil y más transparente. Yo sé que aquí es muy difícil que achiquemos el Estado. Bueno, dicen que lo van a achicar, que van a reducir como 36 instituciones, pero es bueno. uno de los ejes del discurso está del claro, presidente. ¿Verdad? El aparato estatal debe ser más pequeño, más ágil y más transparente. Volvemos a lo mismo. Tú lo mencionabas, Jacqueline, trámites digitales y rápidos.
evaluación real del desempeño de instituciones. Cero tolerancia a la corrupción, Tito. Cero tolerancia a la corrupción. Que se distingue este gobierno por no tener tolerancia a la corrupción. Y que cada lempira mal usado, ya lo saben ustedes, cada lempira mal usado es una oportunidad perdida para crecer. Vamos a venir con esta temática y atentos, porque tenemos otra de mucho interés. Hoy no venimos a improvisar, a hablar siempre de lo mismo. Venimos, y ojalá que lo estemos haciendo, a hablar las cosas claras, que es lo que nos ha impedido, después de tanto hablar, por tantas décadas hablar sobre lo mismo, crecer y estar siquiera a la par de Costa Rica. ¿Cuánto estamos de Costa Rica, Julio? En economía. Es más o menos el doble del Producto Interno Bruto per cápita, el de Costa Rica, que el de Honduras. ¿Cuánto es el nuestro? El nuestro anda en $3.500 ahorita, el de Costa Rica anda 7,200. más o menos como si... 7,200. ¿No quisiera tener usted No, más, el ingreso como anual 10,000. que tienen los costarricenses? Sí. Más de $7,000. ¿Le gustaría vivir así? Pues aquí le tenemos la fórmula, cómo aspirar, como mínimo, a tener esa prosperidad que no es la del primer mundo, pero tener $7,500, me dijiste, de ingreso per cápita, comparado con un hondureño que llega a ¿cuánto? ¿A 3,000? $3.500. $3,500, aquellos nos doblan. Vamos a la pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Bien, muy buenos días, licenciado Renato Álvarez, público de Frente a Frente. Ya les ofrecemos estas imágenes del flujo del tráfico vehicular en la ciudad capital, en este momento ubicados en uno de los puentes que se ubica justamente en el sector del Hato de en Medio, anillo periférico, justamente de manera aérea, ofreciendo estas imágenes de cómo se desarrolla a esta hora de la mañana, cuando el reloj marca justamente las 7:42 acá en la ciudad capital. Hemos amanecido con una temperatura bastante fresca y aquí podemos ver ya cómo se desarrolla a esta hora de la mañana el tráfico vehicular. De manera, bueno, en el carril de ida hacia la Universidad Nacional está un poco más saturado, pero siempre fluido. Y de igual manera el carril derecho que se dirige hacia la zona sur de la ciudad capital, todo el anillo periférico, un poco más despejado. Reitero, son las 7:42 de la mañana. Este fue el tráfico vehicular acá en la ciudad capital. El tráfico fue presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Redes sociales es presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una Credi Oportunidad. Solo en La Curazao. Gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Felipe escribe, es necesario retomar la ley de fomento a la MIPYME para empresas con X número de empleados y de ventas. Podrían generar empleo con menos carga de colaterales, retomar el programa Mi Primera Chamba y dar incentivos para equipo y maquinaria. El impuesto de ventas brutas es irracional. Ismael escribe, necesita un gobierno eficiente y eficaz para una seguridad jurídica en la inversión nacional e internacional, tener la capacidad del seguimiento, fiscalización y control de normativas que amplíen la libertad de empresas, recuperar la confianza nacional, reducir la delincuencia. Inversión en empleo productivo, no solo bonos y educación de calidad ligada al trabajo, sin empresas que quieran invertir y sin gente capacitada no hay despegue real, escribe esta televidente. Ismael Ochoa opina principalmente atraer inversión
El capital es cobarde y huye ante la incertidumbre cuando no hay estabilidad jurídica en un país, energía confiable con precios por kilovatios competitivos y mano de obra disponible a costos razonables. Importante vigilar la procedencia de capitales. Marco escribe, el sistema tributario múltiple es tan agobiante que desmotiva al inversionista. Hay que simplificar a un par de impuestos tributarios con equilibrio. Equidad es un disco rayado y no hay respuesta por años de los gobiernos. Alan opina, potenciar a las empresas con mecanismos de desarrollo para su crecimiento, la generación de empleo, la inversión extranjera y aún más la local. Productos de calidad para exportación y sin tantas trabas gubernamentales e impuestos. La rapidez en formar empresas. Danian opina lo siguiente, en la ley se debe subrayar la prevalecía de la producción interna. No estamos produciendo ni siquiera las verduras que comemos. Todos buscan la importación. No es mala, pero si tenemos una sociedad consumista, será igual a un pueblo improductivo, no hay movilidad, fuga de capital, etcétera. Son algunas de las opiniones. Muchas gracias. Sigo opinando también a través de nuestro WhatsApp. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. Continuamos con Frente a Frente. Ya hablábamos que dentro de la reforma del Estado se debe procurar menos burocracia, más resultados. El aparato estatal debe ser más pequeño, más ágil y más transparente, trámites digitales y rápidos, evaluación real del desempeño de instituciones, cero tolerancia a la corrupción. Cada lempira mal usado es una oportunidad perdida para crecer. Renato, y es cambiar también esa mentalidad. Todo es a priori en Honduras. O sea, si una empresa se quiere crear, empiezan, entonces quieren hacer, presumen que todo es corrupción o que la empresa va a hacer corrupción. Entonces, ese tipo de controles en países desarrollados es a posteriori. O sea, yo te autorizo, posteriormente evalúo. Si esa empresa está cometiendo fallas, pues se le queman las manos, se le aplica la ley. Por eso... Se aplican correctivos. Sí, eso, quemarle las manos. No paga sus impuestos, pues así, o está defraudando porque está mintiendo, se castiga, se sanciona. Entonces hay que cambiar el esquema de incentivos y desincentivos. Yo veo, tengo un hijo en Estados Unidos, ya paga impuestos. Ni se le ocurre evadir los impuestos, porque si comete ese error, no va a poder vivir allá. Entonces cambiemos eso, esa forma. Dejemos que las empresas se creen, que vengan, atraigamos. Eso es lo que hacen los países desarrollados. Y los países menos desarrollados somos los más complicados en aceptar empresas. Les ponemos toda serie de trabas, se van para los países desarrollados, que les dan incentivos, es fácil crear una empresa. En tanto que acá es mucho más difícil. Miren, sobre esa línea de pensamiento, teníamos aquí un recuadro sobre la reforma productiva con el siguiente titular: pasar de sobrevivir a competir, con lo que está diciendo Memo Matamoros. Honduras no puede depender solo de remesas y consumo. ¿No sienten ustedes un poquito, no de vergüenza, sino de tristeza, cuando escuchan comentarios de variados sectores, que el país se sustenta en el montón de gente que se nos va de la nación, totalmente, que emigra y que nos envía 10.000 millones de dólares en remesas? Sientes tristeza, no vergüenza, porque es como avergonzarse de que la gente trabaje en el exterior, pero sí tristeza de que ese sea la mejor rama productiva del país, expulsar a su gente. Por lo tanto, Honduras no puede depender solo de remesas y consumo. Necesitamos apoyo técnico y financiero a las MIPYMES
impulso a la agroindustria, turismo, tecnología y energías renovables, conectar producción local con mercados internacionales. ¿Cómo me va a pensar a mí? Cuando he ido a Tatumbla, no Tatumbla, después de la Universidad Tecnológica, unas aldeas que producen Azacualpa, cómo me ha dado pesar, y yo lo he visto, que les resulta menos oneroso darle toda su producción de repollo a las vacas que contratar un vehículo para venir a vender su producto a Tegucigalpa. Ya lo hemos visto, yo lo he visto, yo he ido a filmar y a hacer programas en directo desde ahí. Conectar producción local con mercados internacionales. Hay que producir más, pero sobre todo producir mejor, y volvemos al tema tuyo. Productividad. Productividad. Y eso, la productividad es la suma de varios elementos, el tema del transporte, el tema de las carreteras. Correcto. Con eso está asociado. Pero sobre hay todo, que limpiar Guillermo, todo capital esos humano. obstáculos. Sobre todo capital humano. Es El gran problema uno de es que tantos. tampoco nos hemos fijado una política clara de formación profesional, una política clara de formación de la gente y mantener a esa gente con salud para que sea más productiva. Pero lo que decía Guillermo es cierto, hay un entorno que tiene que estar listo y que es en el que tenemos que empezar a trabajar en conjunto todos. Y cuando digo todos, me refiero a la parte de las universidades, al mismo Estado, a la empresa privada, todos en conjunto debemos de trabajar armónicamente para lograr que esta cuestión vaya caminando adecuadamente, porque si no, no vamos a salir nunca de esta situación de pobreza, ¿no? Sí, y uno de los aspectos es que nosotros como país, y usted lo ha mencionado antes, Renato, que hemos avanzado, aunque hablamos siempre de esto, pero hemos avanzado y hemos tenido muy, muy buenas iniciativas. Y hay iniciativas que se tienen que retomar porque sí funcionaron. Y en este gobierno pasado, recién pasado, tristemente las quitaron. Una es esa plataforma Mi Empresa en Línea. Mi Empresa en Línea era un proyecto tan lindo, en que rápidamente y en línea usted podía hacer casi todos los trámites para formar una empresa. Ya estaban ya incorporados ahí adentro, solamente, es decir, que el RTN, que esto, entonces, eso era una cosa que se tiene que retomar, esa digitalización para hacer más fácil el establecimiento inicial de una empresa, que es parte de la formalización, eso. Y después también era la ley de fomento a las MIPYMES, que simplemente no se hizo la ampliación, que era exactamente lo que veníamos hablando, y con Memo pues llevamos miles de años de conocernos, pero de las primeras cosas que yo le oí fue eso, que primero se deja que se establezcan las pequeñas empresas, y después, si al año no han quebrado, porque la mayoría de las empresas quiebran en los primeros de 1 a 3 años, entonces es que se le tiene que pedir muchos de los requisitos, pero nosotros todo lo hacemos antes. Tiene que tener todos los requisitos que tiene una geotérmica, ¿verdad? A un pequeñito empresario. Entonces, eso no puede ser. Nosotros tenemos que agilizar. Tenemos ya esa ley de fomento a las MIPYMES, en que se le daba exoneración de casi todos los trámites en los primeros 3 años, ¿verdad? Y también de pago de ciertos impuestos. Y luego la parte de Mi Empresa en Línea. Y así tenemos varias diferentes cosas que simplemente tenemos que adoptar, porque rápidamente lo que tenemos que hacer es primero la creación de más empresas. La creación de más empresas, porque nunca vamos a tener ni más impuestos, ni más productividad, ni nada, si no hay empresas. Correcto. Entonces, claro que necesitamos de reforma productiva. O ya no necesitamos de más reformas. Ya tenemos el marco jurídico. Lo que necesitamos es decisión política para implementar todo eso. Mire, yo creería de que el marco, centavos más, centavos menos, ya está. Habrá que hacer algunas cosas, pero el marco de economía de mercado, pero hay que alinear un poco los incentivos. Eso no es tan fácil de explicarlo, pero premiar la productividad. Pero yo digo, bueno, todos los tratados de libre comercio ya están, toda la actividad interna ya está, habrá que hacer algunas reformas. Yo enfatizaría en otros temas, un poco hay que revisar la calidad del gasto público. O sea, el gasto público en Honduras no es lo más importante, pero sí es importante para
proveer aquellos bienes públicos que permitan aumentar la productividad. Pero también la inversión en salud, la inversión en educación, no es poco lo que se invierte. Yo no estoy diciendo solo gastar menos, no, yo no digo eso. Probablemente hay que gastar más, Julio. Gastar mejor. Pero hay que gastar mejor, porque para decirlo de manera muy, muy simple, gastamos a veces pólvora en sopilote o tiramos sal en el mar. No hay ni eficacia ni eficiencia. Se invierte mucho, pero se invierte bastante en salud pública. Pero no hay medicinas en los hospitales. Es correcto. Tenemos una mora quirúrgica de 14.000, 15.000 operaciones. Entonces, y todo el dinero, ¿dónde está? Entonces, por eso digo, sentémonos. Bueno, no hay que pararse. Pensemos. No sigamos haciendo lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo, lo vamos a seguir haciendo mal. Afinemos. Pero el marco jurídico, yo veo que básicamente está definido. Habrá que aprobar otras leyes, pero tampoco le demos tanto peso, porque yo veo una tendencia a darle mucho peso, más leyes aquí, más leyes allá. Sí, las leyes, al contrario. Dejemos que sean las empresas, démosles libertad a las empresas, pero controlémosles donde lo tenemos que controlar, que no contaminen o que puedan mitigar eso así, que se respeten los derechos laborales, está bien, eso sí, pero creemos incentivos, si aumenta la productividad, las empresas pueden pagar más. Si no aumenta la productividad, no es por decreto que se va a pagar más. Entonces, los incentivos deben de estar orientados a eso. Con lo que estás diciendo voy a decir una verdad incómoda. También, que esté en el guión, planificada para decirla. Por favor, producción. Es que hay que decir las verdades incómodas en este momento. Planes, no son más papeles. Quiero verla en pantalla. Sí. La verdad incómoda. Honduras no necesita más planes económicos. Necesita que el Estado deje de ser el principal obstáculo para crecer. Si en 4 años un gobierno no logra reglas claras, empleo y un Estado funcional, entonces no falló la economía, falló el liderazgo. Y yo no quiero cargar más a Tito de problemas, no. Sino decir lo que pensamos. Mira que esto de la verdad incómoda me la pasó un economista. Renato, estas cosas hay que decirlas, me dice. Hay que decir, aunque incomode, hay que decirlo. Honduras no necesita más planes económicos. Yo te aseguro que en esas gavetas de las instituciones del Estado, ustedes encuentran papel ya, hasta comido en las puntitas por las ratas de planes de gobierno, hecho por un montón de consultores nacionales e internacionales. Por lo tanto, que estas verdades incómodas pesen hoy con un sentido crítico constructivo. Honduras no necesita más planes económicos, necesita que el Estado deje de ser el principal obstáculo para crecer. Si en 4 años un gobierno no logra reglas claras, empleo y un Estado funcional, entonces no falló la economía, falló el liderazgo. Si el 2030 vamos a estar hablando de simplificación administrativa que nos hace falta, vamos a estar hablando de lo que venimos hablando desde los tiempos de Rodrigo Wong Arévalo en la América, es que nuestros liderazgos fallan. No, es muy atrevido lo que estoy diciendo, pero de otra manera, no te explicas. Sí. Pero, ¿qué nos ha pasado? Y aquí, cuando se dice evaluación real del desempeño de instituciones, y yo no lo pongo toda a la presidencia, aquí sí meto mucho a los alcaldes, porque los alcaldes, es decir, tienen un rol primordial en la economía del país. Es ellos. ¿Y cómo se va a evaluar su desempeño? En que después de 4 años, si la gente en su alcaldía, en su municipio, está mejor, si hay más farmacias, si hay escuelas con alumnos que saquen mejores notas, si hay cunetas más limpias, lo que sea. Es decir, que la gente se sienta mejor, que haya mayor bienestar de los pobladores en esas alcaldías, en esos municipios. Porque el rol de los alcaldes es de suma importancia. Y mucha gente a veces dice, no, que los planes de operación, ¿dónde son? A nivel de alcaldía.
¿ok? Y hay cierta parte de todas las inversiones y la creación de empresas que es a nivel de alcaldías, después a nivel de ciertas unidades estatales como los bomberos, ¿verdad? Y después a nivel del pago de impuestos con la SAR. Pero necesitamos empezar por el principio, es en la alcaldía. La alcaldía tiene que estar alineada con sus empresarios o sus potenciales empresarios para decir, ok, juntos vamos a sacar adelante. ¿Y cómo voy a evaluar a un alcalde yo al final? Es que hay más inversión en ese municipio, punto. Le digo, hay más riqueza en el municipio, pero no puede ser que nosotros tenemos muchos alcaldes que como que no quieren hablar con su pueblo. No quieren hablar con su pueblo, quiere decir, esto es lo que yo quiero para que tengamos mayor bienestar todos. Porque ni siquiera algunos pueden ser gestores para pedir a la institucionalidad central algunas cosas para su municipio. Así que mira, es que ojalá que nos estén escuchando todos los 298 alcaldes. Usted introdujo este tema. Y que sean autocríticos, Renato. Que no son ni figuras decorativas, ni por adorno, que no están ahí por adorno, que no están ahí porque a alguien se le ocurrió, vos podés ser alcalde, vos sos popular, pero que esa persona fue electa y no tiene ni la más mínima conciencia de cómo dirigir una municipalidad. Ojalá que sean autocríticos. Si quieren ver que el país crece, las alcaldías, en su mayoría, esperanzadas a las transferencias, no tienen creatividad para contribuir a generar riqueza desde sus municipios y ayudar al Estado de Honduras. Disculpa, Memo, y después voy con Julio. Usted introdujo este tema de la reforma del Estado, reducir instituciones, y yo creo que es correcto, ¿verdad? Tenemos, y yo no sé, Julio, me gustaría escuchar su posición, pero miren, el sector público se ha venido haciendo grande siguiendo modas. Entonces se aborda un tema, se aborda el tema ambiental, se aborda el tema de género, incluso el tema de derechos humanos. Correcto. Pero no se fortalecen y se empiezan a crear instituciones. Simplemente se crean. Pura moda. Sí. Pero hábleme usted de un programa en el tema de mujeres, el tema de género, que sea realmente poderosa, que cumpla. Pura retórica, ¿verdad? Y que las tales políticas, la palabreja de políticas públicas, mucho ruido, pocas nueces. Entonces, hay que darle vuelta. Creemos instituciones robustas que aborden los diferentes temas, ¿verdad? Definamos cuáles son las prioridades. Pero aquí, si hay moda en Europa o en Estados Unidos sobre X temas y ya creamos una institución, pero no tiene ni programas, no tiene presupuesto, no está fondeado, no hay proyectos, y a veces los hay, pero no tienen impacto. Estamos gastando, tirando sal en el mar. Entonces, tenemos que cambiar eso. Esto que usted mencionaba, Renato, va en línea con el discurso presidencial que decía se van a reducir instituciones. Yo creo que es correcto. Hay que hacer más simple. Hoy todo el mundo es ministro. Ahora aquí ya no hay directores. Cualquier institución así es ministro. Entonces uno se sorprende. Los incentivos están para privilegiar el que es funcionario público. No es así, ¿verdad? Entonces hay que cambiar absolutamente ese enfoque que está, en mi punto de vista, ya no responde, ¿verdad? Eso es lo viejo, ¿verdad? Mira que no quiero que se quede así como algo aislado que dijo el rector Julio Raudales. Y lo teníamos y lo tenemos en un cuadro sobre reforma educativa y laboral como motor del crecimiento. Tú lo dijiste. Sin capital humano no hay desarrollo sostenible. Educación técnica alineada al mercado laboral. Formación en tecnología, oficios y emprendimiento. Flexibilidad laboral con protección de derechos. Un país crece cuando su gente tiene habilidades y oportunidades. Me estaba riendo aquí yo solito en este momento, aunque parecía serio, cuando leía todos estos factores que implica la reforma educativa y laboral. Educación técnica alineada al mercado laboral. ¿Desde cuándo venimos debatiendo los hondureños esto? ¿Desde cuándo venimos debatiendo si realmente el Instituto de Formación Profesional está alineado con las necesidades de Honduras? Tenemos décadas de estar
hablando de lo mismo. Formación en tecnología, oficios y emprendimiento, eso es básico. Y tú mencionabas algunos de estos factores hace algunos minutos. Mira, Renato, vos me preguntabas hace un rato si yo estaba esperanzado. Sí. Yo te contesté que quisiera estar esperanzado. Sí. Yo creo que en la política, y la economía es política, es bastante semiótica, es decir, las señales son importantísimas, ¿no? Creo que la primera señal esperanzadora de esta nueva administración es, y no vamos a negarlo, esa toma de posesión tan austera que hicieron, ¿no? Creo que es una buena señal, ¿no? Hay otras señales que me levantan las alarmas rojas a mí, ya lo hemos dicho. ¿Cómo cuáles? No lo has dicho. Como este elemento de improvisación que se está dando en torno al sector salud. Y por ahí quiero empezar, Renato. Vos estabas hablando ahorita de capital humano y hablabas de, creo que este elemento que leíste sobre la importancia de tener jóvenes bien formados, de darle un impulso fuerte a la educación. Renato, en la primera década de este siglo se hizo un esfuerzo grande, un programa que se llamaba EFA, Education for All, ¿no? Era un programa importado en realidad, pero la idea estaba basada en los objetivos del milenio, que eran al 2015, es que tuviésemos una cobertura en educación básica de primero a sexto grado de más del 95%, y se logró, fíjate qué interesante. Antes del año 2000, la cobertura en educación básica de primero a sexto grado andaba abajo del 80%. Y a finales, para el año 2015, y ese fue un gran logro, ¿no? Logramos una cobertura en educación básica de arriba del 95%. ¿Qué está sucediendo ahorita, Renato? Esa misma cobertura para el año 2024 volvió a los niveles previos al año 2000. Lamentablemente, la pandemia tuvo que ver, por supuesto, pero no fuimos capaces de hacer esa recuperación. ¿Qué es lo que vamos a tener de aquí a 20 años? Entonces, si seguimos en esa dinámica. Y te estoy hablando ahorita de cobertura de primero a sexto grado, ¿eh? Lo demás quedó descubierto. Tenemos todavía una cobertura de séptimo a noveno grado abajo del 70%. Una cobertura de educación media abajo del 50% y una cobertura de educación superior Y vamos a tener sobre que no llega al 20%. En un momento correcto. teníamos entonces por encima. y estamos dejando por fuera el tema de educación técnica para preparación para el trabajo, porque lamentablemente, y esto debería de ser parte de la agenda prioritaria de esta administración que está empezando ahorita, el Infop es una instancia disfuncional históricamente, Renato, que no sirve para los propósitos para los que fue creada, porque lo que hace es alimentar un sindicato. Si nosotros no cambiamos ese elemento, este país va a seguir en su dinámica de empobrecimiento y expulsando gente aquí en el país. Entonces, hay algunos elementos que son claves y cierro con un tercer elemento. Ya hablé de educación técnica vocacional, ya hablé de cobertura en básica y media, y todo eso tiene que apuntalarse con un sistema de bienestar que también nos han dejado a deber por lo menos las últimas 4 administraciones del 2010 para acá. Nos han quedado a deber. Se hizo una ley de seguridad social que no quedó en nada, que ahí está todavía calvareando, ¿verdad? ¿Cómo es posible, Renato? Fíjate, aquí Memo hablaba hace poquito de algo que es bien importante, y es la simplificación en el tema de las políticas públicas. A Costa Rica le va bien, y a mí me gusta que pongamos de referente Costa Rica, porque es un país cercano. Mi segunda patria. Digamos, sí, y la mía también, en parte, ¿verdad? Pero mira, yo creo que es un país, además de querido, que puede ser un buen ejemplo porque se parece mucho a nosotros. Estamos aquí cerquita, tenemos una población, ellos tienen menos población que nosotros, sí, pero han hecho las cosas bien, se han preocupado por hacer las cosas bien. Fíjate que ellos, y vos lo has dicho aquí muchas veces, te lo he escuchado en este programa, el gran orgullo de los ticos, fíjate, no es tanto la simplificación administrativa, que sí la tienen. No es tanto ni siquiera el sistema educativo, que tienen un buen sistema educativo. Ellos eliminaron su ejército para concentrarse en educación. También hay que hablarle, pero fíjate que el gran orgullo de los ticos, vos debes de saber cuál es, ¿va? El famoso Seguro Social de Costa Rica. El ICE, mae. Sí. Ellos se sienten orgullosísimos de eso. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros hayamos dejado huérfano
tanto tiempo a nuestros Sí. trabajadores y trabajadoras, a nuestras niñas y niños, de un sistema de seguridad social que pueda de verdad funcionar adecuadamente. Mientras nosotros no nos concentremos en eso. Entonces, yo no le pido mucho a la nueva administración porque yo ya me acostumbré, Renato, a que si estamos esperanzados a que un gobierno nos va a resolver los problemas, estamos fritos, bro. Pero sí creo que hay elementos Ajá. de prioridad para esta administración después de la debacle en la que hemos caído en los últimos 15 años, 16 años, y es el tema de seguridad social. Entonces, me parece que eso es clave, que eso viene a apuntalar todos los esfuerzos que se puedan hacer en generación de productividad a través de la mejora al capital humano. Muchas gracias, Julio. Interesante lo que has dicho, reflexivo y oportuno. Lo que no quita que cuando mencionaste Costa Rica, solo me acordé de una información de anteayer, que la gran favorita en Costa Rica, porque van a elecciones este domingo, Sí. Ahorita van a elecciones. la gran favorita en Costa Rica, en un debate, hizo una denuncia por acoso sexual y no saben a quién denunció. ¿De quién A era? Oscar Arias. A otro candidato. A Oscar Arias. Por favor, hombre. No, ya está bien. Deje el premio Nobel tranquilo. Tiene esa mancha de Oscar Arias. A uno de sus principales rivales electorales, que por cierto, a Fabricio yo lo tuve aquí sentado, un joven. Después de su primera participación en una elección en Costa Rica, vino aquí a frente. La candidata es Laura Fernández, del partido oficialista en las elecciones para el próximo domingo, que acusó públicamente a uno de sus adversarios, el también aspirante presidencial, Fabricio Alvarado, de haberla acosado cuando ella trabajaba como asesora en el Parlamento. Me arrinconó en una oficina con la falsa promesa de regalarme una Biblia, ha relatado. Está muerto. Está muerto. Mira. En Costa Rica eso Mira, es importante. eso es grave para Fabricio, grave, sí. eso es grave. Yo aquí lo tuve. ¿Qué? Es un joven, Pero brillante y todo, Sí. pero viene esta dama Sí, que- y dice que cuando trabajaba para él, la llamó, ven, que te quiero regalar una Biblia. ¿Cuál intención de regalar la Biblia? Según la denuncia. Andaba con otros propósitos y ha sacado 4 días antes esa denuncia. ¿Te imaginas ya no se sabe. ¿te imaginas el golpe golpe para Fabricio pero Alvarado? También ella ya va muy adelante en las Sí, encuestas sí. y parece que Sí, sí va a sí, ganar sí. según como tienen Sí. No ellos su tenía sistema necesidad, pero electoral. bueno. Knockout Es más Es importante la denuncia. Más Sí. es importante la denuncia. Sí. Pero bueno, pero volvamos a lo nuestro. Pero después de la pausa. Vaya pues. Pero anticípeme algo, un ganchito de lo que va a venir. Que además de hablar de eso, quería volver a la reforma productiva porque no estamos viendo al elefante en el cuarto. Ay, Estamos viendo el elefante en el cuarto en este momento. Entonces, después de la pausa les voy a decir cuál es el elefante en el cuarto en la economía de Honduras. cuando usted me dice que la economía de Honduras tiene un elefante en el cuarto, yo interpreto que me está diciendo que la economía de Honduras tiene un gravísimo problema que debe resolver. Así es. Interesante que no le hayamos dicho. ¿Cuál es? Jackie Foglia nos lo dirá después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. El periódico digital tunota.com destaca en su portada Asfura y la hoja de ruta para enfrentar la emergencia sanitaria. ¿Por qué Tito Asfura asume la titularidad de la Secretaría de Salud? Entre otras noticias, el reto del año escolar 2026, matricular a más de 1.9 millones de niños. Chimbo de LPG Doméstico sube más de 30 lempiras tras finalizar subsidio estatal. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Recuerde opinar en base al tema de hoy jueves. ¿Qué necesitamos para que la economía realmente despegue? Esa es la pregunta, el número de teléfono en pantalla también para que pueda enviar su comentario.
Redes sociales es presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. Un televidente opina, hablan de querer despegar la economía nacional, pero no dicen ni hacen nada con la gran cantidad de empresarios chinos que se están comiendo a los comercios locales y muchos han cerrado a raíz de ello. Ya todos sabemos con qué reglas trabajan ellos, empiecen por ahí. Marco escribe, respeto a las leyes con castigos severos a los evasores de impuestos, a los coimeros, incentivos fiscales a las inversiones criollos e internacionales, simplificar procedimientos y procesos administrativos y un programa de país a largo plazo de desarrollo económico. No poner en finanzas al primo de Jo. Peor que ni economista es, el único que sí merece su posición es Roberto Lagos. Alex escribe hacer lo que hizo Bukele en El Salvador, pero con la corrupción dudo que pase. Desde hace 20 años, narcosocialistas de rojo y azul se han comportado de la misma forma, cambiando el título. Ni ha terminado de instalarse el nuevo gobierno y ya tienen su sombra en el Congreso. La oligarquía árabe debe pagar impuestos, no es negociable. Libre nunca más, dice Vicente Hernández, ocupamos confianza, un frontal combate a la corrupción y a la extorsión, respeto al Estado de Derecho, colocar capital semilla accesible a los emprendedores y promover un gran diálogo nacional con todas las fuerzas políticas y sociales para evitar el caos. Nadie va a invertir en un país caótico y lleno de extorsión, son algunas de las opiniones, siga comentando. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. Estoy con una tremenda expectativa de saber cuál es el elefante blanco que tiene la economía de Honduras. El elefante en la cristalería. Sí, ¿Cuál es el elefante grande que hace que la economía no se enrumbe? Pero aquí les tengo también, antes de ir a la pausa, unas reflexiones. Por favor, vamos al Apple TV. No está conectado, se me desconectó en el momento menos. Aquí sí aparece desconectado, pero no está conectado. Entonces, que no desconecté en este aparato el Apple TV. Por lo tanto, lo voy a decir así. Miren, las prioridades a tomar en cuenta para el despegue de la economía. Primer año, sin excusas. Sin excusas. Nada despega si el inversionista, el productor o el emprendedor siente que la ley cambia según el gobierno. Correcto. Los contratos no valen. Y no hemos hablado de esto. La corrupción encarece todo. La corrupción encarece todo. Y el gobierno tiene que comenzar a priorizar el tema anticorrupción. No hemos escuchado mucho de eso. Claro, son apenas 4 días o menos. 2 días. Sí. Tampoco es que estamos arrebatados. No. Pero es que al principio se dan las señales. Estas son prioridades a tomar en cuenta para el despegue de la economía. El primer año no admitimos excusas. Nada despega si el inversionista, el productor o el emprendedor siente que la ley cambia según el gobierno, correcto, que los contratos no valen y la corrupción encarece todo. Y esta es la señal política más fuerte. Reglas claras, instituciones que funcionen y castigos reales. Sin esto, cualquier plan económico fracasa. Es la base del sistema de mercado, del sistema capitalista, total, respeto a derechos de propiedad, ¿verdad? Esa es la base, ¿verdad? Respeto a los contratos. Y eso tiene diversas implicaciones, ¿verdad? Yo creo que hay mucho camino por recorrer en ese tema, ¿verdad? Sin eso que hemos dicho, cualquier plan económico fracasa. Por eso es bueno que las prioridades que nos están diciendo ahora mismo, que nos parecen muy bien, metan como prioridad la lucha anticorrupción también. Sin miedo, sin miedo.
No creo que haya miedo que si traen una misión internacional, esta vaya a investigar gestiones de funcionarios del actual gobierno. No importa, es el momento para que Honduras despegue en todo. Demos el ejemplo. Y sobre empleo y producción nacional, para ir alineándome con la expectativa que nos tiene Jackie Foglia. Años 1 al 4 con resultados visibles desde el segundo. Años 1 al 4, son 4 años el periodo gubernamental, con resultados visibles desde el segundo. La prioridad no debe ser el crecimiento en cifras macro, sino en empleo formal, apoyo directo a MIPYMES, reactivación del agro y la agricultura, encadenamientos productivos. Cuando la gente trabaja, consume, paga impuestos y mueve la economía. El empleo es la política social más efectiva. Señores y señoras, yo creo que todos estamos esperando de qué elefante grande nos está hablando Jackie Foglia, que es como el principal obstáculo para que despegue nuestra economía. La escucharán después de la pausa comercial. Jackie Foglia, Julio Raudales, Guillermo Matamoros esta mañana aquí en Frente a Frente. Jackie, ¿cuál es para ti el elefante grande sobre el que se estrella el ideal de una economía más dinámica, más fuerte, más productiva, generadora de empleo, generadora de riqueza y de tributos? Bueno, el elefante blanco, el elefante grande, es decir, de veras es la situación de energía en nuestro país. Sí. En Honduras nosotros podríamos hacer muchas cosas, pero si nosotros no tenemos un excedente de energía, no podemos desarrollar. No podemos desarrollar empresas, no podemos desarrollar industrias, no podemos desarrollar complejos turísticos. Nosotros estamos prácticamente muy ajustados entre lo que nosotros generamos y lo que consumimos, especialmente durante el tiempo de sequía que tenemos todos los años. Entonces, porque dependemos de ciertas fuentes hidrológicas para nuestra energía. En esto yo no hablo solamente de la estatal, de la ENE, que sí necesita un cambio porque es un dreno a nuestras finanzas públicas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos metiéndole a energía, se vende energía, que si el otro, pero no se recibe suficiente. Entonces cada vez todo el país, todo el presupuesto tiene que aportarle, en vez de que sea una empresa pública que aporte de regreso al presupuesto. Entonces nosotros no podemos continuar así. Entonces no solamente es arreglar la situación operativa, porque hay mucha gente que dice, bueno, vamos a volver a un mecanismo de dividirlo en diferentes, pero también simplemente empezar rápidamente, desde ahorita, empezar a resolver varios de los problemas que nosotros sabemos que toman tiempo. Las licitaciones de las líneas de transmisión, esas toman mucho tiempo, que la construcción de represas que tengan uso múltiple, que incluye energía, necesitamos hacerla desde ahorita, desde ayer. Es decir, porque esas tardan, entonces, y se tiene que hacer, porque nosotros, en lo que va creciendo la población, también va creciendo la demanda. ¿Por qué? Porque ahora utilizamos más computadoras, la inteligencia artificial absorbe mucha energía. Si uno mira, si uno está usando mucho, es que le calienta también hasta el computador, no digamos los servidores. Necesitamos crear más servidores, más data center. Nosotros, si no tenemos energía, no podemos, porque ya estamos llegando a una economía, porque a pesar de que nosotros todavía tenemos una economía tradicional y muy rural en algunos aspectos, también tenemos una economía que estamos compitiendo con el mundo. Sí. Entonces, necesitamos eso, necesitamos ese excedente de energía y no lo tenemos. En este momento, cuando nosotros necesitamos excedente, tenemos que comprárselo a Guatemala o a Nicaragua, ¿verdad? No lo producimos nosotros tenemos que poder. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos, que geotermia, plantas solares, plantas eólicas, es decir, cualquier diferente mecanismo, ¿verdad? Hay muchos mecanismos, hay todo un menú, pero tenemos que hacerlo de esas decisiones y son decisiones difíciles porque todas requieren un endeudamiento. La energía no es barata, la inversión en energía es carísima, pero es peor no tener energía y no poder desarrollar.
La costa norte no se desarrolla porque no tiene energía, no tiene suficiente energía. Y le pusieron parches en el gobierno pasado y está bien, pero no es suficiente. No puede uno decir, voy a meter 200 millones de dólares en una fábrica, si de veras, de aquí a 15 meses voy a pasar un mes que a saber qué voy a hacer, que no va a haber energía. No puedo, mis inversionistas me van a decir, estás loco. Entonces, eso, necesitamos resolver eso. Ese es uno de los aspectos como torales para la economía de nuestro país y que nos está frenando demasiado, especialmente en ciertas zonas del país. Sí, sí es terrible. La deuda acumulada que tiene esa empresa son más de 100.000 millones, 106.000, 107.000 millones Yo no sé de cuánto lempiras. es, Julio, tal vez La de los renovables es como de 19.000 millones. Sí. Oíme, 46.000 millones del Estado se nos van a financiar ese desastre de la empresa nacional de energía parte de la eléctrica. recaudación de un año. Sí, Mira, imagínate. lo que Jackie acaba de decir, tenías toda la razón, Jackie. Qué bueno que, porque no lo habíamos tocado, se nos había escapado. Correcto. Ese es el elefante en la cristalería. Eso es lo que puede destrozar al país y no lo estamos viendo bien. Y qué bueno que lo estés tocando de manera integral, porque la empresa nacional de energía eléctrica, como bien decía Renato, está súper endeudada, está operando con pérdidas ya desde hace más de 30 años. Esto no es nada nuevo. Es una pena, Renato, que estemos aquí repitiendo problemas de hace 30, 40 años que no hemos podido resolver. Claro, pero bueno, claro. pero lo que me gustó de lo que Jackie dijo, más que el tema de la empresa nacional de energía eléctrica, que le está generando un agujero fiscal tremendo al país, que mucho de la problemática que está intentando resolver, incluso el actual gobierno en sus 2 primeros días, que tiene que ver con salud, no se puede resolver debido a que las pérdidas que le ocasiona la empresa de energía eléctrica al Estado, que tiene que pagar el Estado, podrían tener un mejor uso alternativo, yéndose, por ejemplo, a salud y educación, y no lo está haciendo. Pero ese es un problema. Pero el problema de competitividad que implica tener una oferta limitada de energía en el país, la imposibilidad que tiene incluso un gran inversionista, como dice Jackie, que puede venir a poner acá 800 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, en el país y no los pone porque evidentemente el problema energético no le permitiría operar adecuadamente, es un tema grave que debemos resolver y no lo hemos estado viendo concentrados en el enorme, y yo no estoy culpando a nadie, pero en el enorme problema que nos genera tener una empresa ineficiente de energía acá en el país. Entonces, lamentablemente, y qué bueno que lo decís, Jackie, no estamos viendo el bosque por estar concentrados en el árbol, ¿verdad? Que es importante, porque si no resolvemos ese problema del ENE, también vamos a seguir calvareando. Pero tenemos que verlo desde una perspectiva más integral, porque aquí el tema es cómo hacemos para generar lo que Guillermo decía, los incentivos adecuados para que vengan grandes inversiones al país. Aquí vos ves cómo Elon Musk, la gente de verdad rica en el mundo, quiere venir a invertir aquí nomás a El Salvador. ¿Pero por qué? Porque en El Salvador se están dando las condiciones adecuadas para que vengas a hacer grandes inversiones. No estoy hablando de una inversión de 5 o 10 millones de dólares. Estoy hablando de inversiones de 2.000, 3.000, 4.000, hasta 5.000 millones de dólares que no podrían operar debido al sistema limitado, al esquema limitado de generación de energía en el país. Como dice Václav Smil, uno de los científicos más importantes del mundo ahorita, la energía es la moneda de cambio del universo. Y el desarrollo de aquí en adelante, Renato, pasa por tener un buen sistema de energía que lamentablemente nosotros tenemos de forma demasiado arcaica, concentrados en una empresita, y lo voy a decir así despectivamente, en una empresita estatal que lo único que le genera al país son pérdidas y que son pérdidas persistentes de hace 30 años ya. Bueno, este es otro factor, Renato, que obstaculiza la productividad. Y tomemos nota de que este problema no es nuevo. Este problema, recordemos las supuestamente grandes reformas, creo que había un préstamo de BID condicionado, fue a partir de 2014. ¿Qué se ha hecho? Muy poco. Y seguimos en esa confrontación entre si una empresa de competencia o
una empresa monopólica, pero que al final ninguno de los dos ha dado resultados, porque por un lado corrupción, por el otro lado ineficiencia. Pero el de competencia todavía no se ha materializado. Bueno, es que pero se truncó. se truncó. Sí. Por corrupción. Se truncó. Recuerda, Renato, perdón, Memo, que te interrumpa. Recuerda que hace poquito, hace 8 años, ¿verdad? Se tuvo, lo que decía Memo, un préstamo grande con el IFC, creo que lo mencionaba ayer en tu programa también. ¿Cómo Carlos se llama? Hernández. Sí. No, y el de San Pedro, el compañero mío del COEP. Rodolfo Dumas. Dumas, Sí. que es Sí. un abogado brillante. Mencionaba el accidente que se dio con el tema del IFC, que la reforma que se planteó, yo estaba totalmente de acuerdo, me parecía que íbamos bien encaminados, pero lamentablemente, lo de siempre, Renato, la corrupción arruinó todo. Sí. Y entonces, este tema, si revisamos los últimos acuerdos con el fondo, ha sido de los temas muy poco avance. Pero en cambio, la realidad nos exige que cuando yo voy a competir como país, como empresa, no importa el país, como empresa, por cualquier bien o servicio, el costo de energía es fundamental. Yo aspiro que el país pueda desarrollar autopartes automotrices. Entonces, el tema de energía es un costo fundamental. Pues, ya tenemos que cambiar, ya no podemos seguir en lo mismo, tenemos que ver otro tipo de inversión. El mundo cambió. La tecnología, robótica, inteligencia artificial, es con base de energía, es con base de energía. Y nosotros Y es creciente. seguimos en esa discusión entre si un modelo de competencia eficiente o volvemos a la hegemónico. década de las 50 con la ley. No puede ser. Ahora, pero ¿tú qué propones? ¿Vamos al modelo de competencia Bueno. como Guatemala o nos quedamos así con este modelo que tiene la ANE? ¿Que para ti qué es la opción No, válida? yo sí coincido con un modelo de competencia que garantice eficiencia en el suministro, que exista suficiente a precios competitivos. Allá habrá que buscar cómo se manejan los que consumen menos y se pueden hacer esquemas, pero debe de ser transparente, que tampoco se concentre, o sea, que no solo genere beneficios para los que entran al sector. Tiene que ser un sistema mucho más abierto. Hay que empezar a hablar incluso de nuevas tecnologías. Ya se está viendo el desarrollo de la tecnología eólica. O sea, ¿por qué? Porque nos toca competir con países que incluso generan energía nuclear, están hablando de 2 centavos de costo. Ay, completamente. Y entonces es un tema que tenemos que abordar. Pero para eso hay que hablar. Un modelo, yo creo un modelo de competencia, podrá haber un modelo híbrido y todo, pero lo importante es que dejemos esa discusión solo ideológica, ¿verdad? Que Sí. no nos lleva a nada, ¿verdad? No, y No es- nos lleva absolutamente Correcto, a nada. estoy de acuerdo. Y la apertura hacia nuevas tecnologías. Es decir, nosotros en Honduras tenemos una gran capacidad, es decir, dentro. ¿Cuántos pueblos en Honduras se llaman aguas calientes? ¿Y qué son aguas calientes? Sí. Es potencial Aguas geotérmico. termales. Aguas termales, potencial geotérmico. potencial tenemos volcánico, potencial correcto, eólico, sí. tenemos potencial hídrico, tenemos, es decir, tenemos potencial solar, tenemos un montón de aspectos de potencial. Entonces, en la parte de generación, hacer más libre el mercado, más libre para que haya más entrantes, más personas que pongan y que no todo el mundo diga, solamente porque tengo que contratito. No, que ya piensen en grande. Nosotros podemos. Tenemos la capacidad. Y ahí viene, pero que tenemos que alinear lo que tú dices, Julio. Necesitamos tener el personal, porque para todas estas tecnologías, todo eso necesitamos un montón de ingenieros que no los estamos sacando en nuestro país. Entonces, eso, ahí viene. Entonces, pero la parte de energía tenemos que estar, y ese tiene que ser uno de los enfoques de desarrollo del gobierno y de la empresa privada. Jackie, pero yo te tengo un elefante más grande que el tuyo. Solo que el tuyo era relacionado con la economía. Ajá. Porque afecta al país. Si no arreglamos ese problema de la estatal eléctrica, deficitaria. ¿Cuánto dinero que hemos metido en ese barril sin fondo en la NE lo hubiésemos utilizado en otras cosas? ¿Te imaginas qué rubros hubiesen cambiado? ¿Cuánta infraestructura tendríamos? Yo te tengo un elefante todavía más grande que el elefante tuyo. ¿Cuál?
Yo lo voy a dar para desarrollarlo después. Funcionarios que roban, funcionarios que pagan. Funcionarios que roban, funcionarios que pagan. Que el que use un cargo público para enriquecerse, proponemos aquí en Frente a Frente, pierde el puesto sin privilegios, enfrente juicios sin arreglos políticos, devuelva el dinero, no solo que vaya preso, responda con su patrimonio, no con el del Estado. El problema en Honduras no es que no existan leyes, ya lo sabemos. El problema es que el delito público casi nunca tiene consecuencias reales y es clave para la economía porque la corrupción es un impuesto oculto. Internalícenlo, todos los funcionarios de este gobierno. La corrupción es un impuesto oculto. Por eso es que nos incomoda un poquito, o estamos así dubitativos, porque el tema anticorrupción no ha sido prioridad en estas primeras horas. Y queremos que sea prioridad del gobierno de Narria Fura. Después de la pausa, comentamos sobre esto. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Mauri Lara escribe, urge mayor libre mercado y que el Estado baje el gasto público y sea más pequeño. Sí, hay una fórmula mágica para sacar a los países de la pobreza. Se llama libre mercado y más que magia es sentido común. Saludos. Elías escribe, el crecimiento real viene de la producción, reglas claras, simplificación de procesos, liquidez bien canalizada e incentivos a la producción son la base para arrancar. Luego, ampliación de tratados comerciales e inversión fuerte en infraestructura para reducir tiempos y costos. En todo se basa en que no se roben lo poco que hay o los empresarios más grandes paguen impuestos porque los que estamos fuera ya pagamos por cada remesa que hacemos. Paguen sin vergüenzas, escribe el televidente. Rodrigo Valencia opina, impulsar la generación de empleo a través de la empresa privada, impulsar contundentemente el turismo, tesoros invaluables que nuestro bello país posee, minimizar la tramitología a las empresas para una mejor inversión, proporcionar salud a la población. Sin salud no hay trabajo. Son algunos de los mensajes. Muchas gracias por enviar su opinión. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Miren, nos quedan 6 minutos. No tenemos corte comercial, así que aprovechémoslo. Aprovechémoslo. ¿Por qué es clave para la economía luchar contra la corrupción? Porque la corrupción es un impuesto oculto. Encarece la inversión, espanta capital, destruye la competencia, frena el empleo. Cuando un empresario paga sobornos, sube precios o se va del país. Cuando un emprendedor no paga, no avanza. Este es el hipopótamo, no el elefante grande, sino el hipopótamo que ya nos lo describía Jackie Flora. Brevemente, Jackie. Sí, no, la corrupción se hacen cálculos que encarece todos los productos que nosotros compramos entre 7 y 12%. El cemento que importamos, los refrescos, las medicinas, etcétera. Usted imagínese lo que usted vaya a pagar, imagínese que usted pagaría menos si no hubiera corrupción. Eso es así, simplemente corrupción desde las aduanas, desde los trámites con los gobiernos, en el transporte, en la operación de los negocios. Es decir, es una cadena, que una coima aquí, una coima ahí, entonces sí encarece los productos. Pero además de eso, lo que hace es que nos hace un país mediocre. ¿Por qué? Porque si yo le pago es decir, un soborno a alguien para que a mí me dé prebendas, yo no estoy compitiendo igual que otro, ¿ok? Entonces, yo no soy tan bueno porque yo tengo esa ayudita.
¿verdad? Que a mí me están dando más rápido mis permisos, que esto y el otro. Entonces, el otro competidor, que puede ser mejor que yo, es el que sufre. Entonces, todos sufrimos a la larga, todo el país sufre porque vamos siendo más mediocres. Y esto especialmente en la parte de compras de gobierno. Cuando nosotros hacemos licitaciones y de veras no se adjudican correctamente, muchas veces adjudicamos a las personas que no son o a las empresas que no son la mejor y nosotros sufrimos la mediocridad. Y eso es, nosotros como país tenemos que salir, tenemos que romper eso porque necesitamos sentir que Honduras se merece la excelencia. Y bajo esta lógica, ningún gobierno se salva. Todos nos metieron impuestos. Todos aprobaron impuestos. De una u otra forma. Correcto, solo que es un impuesto oculto el de la corrupción. Y ya ven todas las secuelas que nos deja la corrupción. Todos, y no decir casi todos nos impusieron un impuesto. Que no lo materializaron ahí en la Gaceta de manera fiscal, pero que en el fondo nos perjudicó. Drenaron nuestros dineros. Comentario final para Guillermo Matamoros y Julio Raudales. Como ya es el cierre, yo creo que lo de la corrupción, hay tanto que decir, me sumo a lo que ustedes dicen y creo que toda la sociedad se suma. Yo más bien como un cierre y como industria textil maquiladora, transmitir, hay toda la disposición de la industria de invertir, atraer inversión. De hecho, se está trabajando en una estrategia de promoción y atracción de inversiones con gente muy especializada, que lo venimos haciendo desde hace 6 meses. Es fundamental eso, tenemos que salir a buscar inversión, pero también hay que corregir eso. Y hay un tema que es prioritario, hay que solucionar este tema de los aranceles, porque a Guatemala y a El Salvador ya a partir de la próxima semana ya quedan libres y nosotros quedamos en una situación precaria. No te preocupes, antes de la visita de Narria Fura a Donald Trump, no sé en cuánto te van a dejar el 25% de los aranceles de arneses. Si no es que antes de que llegue la Casa Blanca Trump, te han eliminado el 10%. Bueno, lo que pasa es que, sí, yo entiendo que el presidente tuvo contacto, pero hay que hacer un trabajo. Correcto. Y a veces nos enredamos, hay que hacer ese trabajo, ¿verdad? Así es. Ahora, sí tengo esperanza de... Hay que cambiar lo que estamos haciendo. Todo lo que hemos hablado ocupa de una estrategia y después hay que ejecutar. A veces los gobiernos les cuesta ejecutar, pero primero hay que diseñar bien la hoja de ruta. Correcto. Julio. Sí, 4 temas para resumir entonces. Elevar la productividad es lo importante en este caso y tiene que hacerse mediante educación para el trabajo, fortalecimiento de la educación formal en el país, seguridad social y lucha contra la corrupción, más energía. Sí. Seguridad social es clave. Lucha contra la corrupción. Miren, el gobierno anterior dejó claro que utilizó el tema de la CICI como un discurso. Este gobierno ni siquiera lo ha planteado. Tenemos que agradecerle a ellos que por lo menos son sinceros. Ya nos dijeron que no la van a traer sin haber dicho nada, ¿verdad? Lamentable, pero si no avanzamos en esto, y la cooperación es importante, yo creo que sí era importante tener una misión acá de apoyo para la lucha contra la corrupción. No se va a dar, pero ojalá que de verdad tengan algo en agenda para estos 4 elementos, porque si no, para estos 5 elementos, porque si no, vamos a seguir carbaleando los próximos 4 años. Genial cierre del rector Julio Raudales. Gracias a Julio, gracias a Guillermo Matamoros y a Jackie Foglia, y en especial a todos ustedes dentro y fuera de nuestra geografía.